para honrar al gran yo soy. Y luego de entrar allí, es en ese lugar, es el impacto de tu espíritu. Y tu alma se debilita de tal forma que, como dice el apóstol Pablo, y como ha dicho muchas veces Juan, y caía al suelo. Porque te derrites literalmente cuando estás en la presencia del Señor. Hay un desvanecimiento humano tan tremendo que solamente tu espíritu, ese hálito de Dios que está en ti, conectado con el Espíritu Santo, amándose. Y ellos empiezan así a danzar los dos, tu espíritu. Imagínate ese momento. Tu espíritu y el Espíritu Santo abrazaditos allí, adorando, amándose, revoloteando, diciendo: te amo, Espíritu. Qué hermoso es poder adorar en su presencia, para honrar al gran yo soy, al único, el verdadero Dios. Esa adoración, aleluya, que dice la palabra muchas veces que en su presencia hay plenitud de gozo. Si no has podido danzar así, es porque sencillamente no has dejado que tu alma se aplaque, se aquiete, se derrita, se debilita. Aleluya. Oh, el Espíritu Santo nos quiere amar cada momento cuando adoramos al Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que en Cristo Jesús hay plenitud. Y si lo tengo a Él, lo tenemos todo. Aleluya. Cuando usted entra en la presencia del Señor y pasa intimidando con Él, a lo que usted sale de allí, usted siente que el problema ya no es un problema. Usted siente que ya la circunstancia que usted está viviendo ya no es lo duro, lo fuerte. ¿Qué pasó allí? Que cuando usted adora, el santo, el gran yo soy se levanta. Y usted comienza a olvidar el territorio natural y comienza en lo espiritual solamente a decir: santo, 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 te adoramos, te bendecimos, te creo. ¿Cuántos pueden decir al Señor: yo te creo? Yo te creo, Señor. Aleluya. Me deleitaba con esa alabanza y quería expresarlo al Señor. Pero no me tocó hacer esa exposición poética de parte del Señor. Vamos a ver nuestras Biblias en Mateo 18. Mateo 18. Hoy quiero predicar un tema que, o predicar o enseñar como Jehová le plazca. Este tema es un tema, inclusive está doctrinal. Mateo capítulo 18, versículo 21. Y quiero enseñar o predicar acerca del perdón. El perdón trae sanidad en lo físico, pero también en lo espiritual. Hay gente encarcelada, están en unas cárceles, están presos, pero hoy es el día salir libres de ese encarcelamiento. Amén, en el nombre de Jesús. Mateo 18, en el versículo 21, dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
casi 100,000 denarios, ¿verdad? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía, tremendo, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, o sea, se le cebó encima a la persona y le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Tiene mucho volumen, Manuel, esto. Todo lo que pasaba. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, gloria a Jesús. Y viendo, y entonces llamando a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Este fue el primer siervo, el primer amo, perdón. Te lo perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también de tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. Wow. Muy tremendo. Muy tremendo, porque nótese que uno fue perdonado, y este que fue perdonado y que recibió misericordia de ese señor, de ese siervo, de ese amo, y cuando le tocó la oportunidad a él para poder dar de lo que había recibido, no quiso, sino que más bien echó ese consiervo a la cárcel hasta que le pague todo lo que le debe. Así es la naturaleza del ser humano, precisamente así. Nos gusta recibir, porque a todos nos gusta recibir, pero cuán difícil es dar. Y dice aquí que entonces el otro consiervo le rogaba y él no quiso tomar eso. Su actitud le fue como nada y lo encerró en la cárcel hasta que pagara todo. Y dice la Biblia que se entristecieron los consiervos cuando vieron esto y se lo explicaron al otro siervo y le dijeron: mira lo que hizo este hombre. Y luego lo mandó a llamar, le hizo la reflexión: ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste si yo te perdoné a ti la deuda que tú tenías conmigo? Ahora tú no lo puedes hacer con este consiervo. Y los entregó a los verdugos. Los verdugos lo entregaron a él a la cárcel hasta que pagara todo lo que él debía. Y dice el último versículo: así nuestro Padre Celestial hará con vosotros. Escúchese. Y así vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que hay una advertencia de parte de Dios, y la advertencia debe tomarse como un juicio, que si no perdonamos de todo corazón las ofensas de mi hermano, lo mismo que pasó con el consiervo, que lo metieron a la cárcel y el otro fue entregado por verdugos,
Nótese que uno fue entregado a la cárcel y el otro fue tomado por verdugos. Y los verdugos son las personas que en el mundo espiritual, se puede entender como esos demonios que vienen. Mire, todo está sujeto a la autoridad de Dios. Lo que está en la tierra, debajo de la tierra, todo. Y todo lo que nos pasa y nos permite pasar es porque el Señor así lo concede. Ahora nosotros somos en nuestro libre albedrío capaces también de generar situaciones por nuestra propia responsabilidad. Y viene por consecuencia de nuestro pecado, orgullo. Pero la Biblia dice que el Padre hará con nosotros esa misma situación. La regla es meterme a la cárcel, enviarme con verdugos a la cárcel. Si no perdonamos esas ofensas. Dice, ¿qué es el perdón? Es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, como el resentimiento, el rencor, el enojo, el dolor. El perdón nos va a llevar a nosotros a dos vertientes. Número uno, el perdón que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas en cuanto a Dios. Necesitamos recibir el perdón del Señor. ¿Y cómo nosotros recibimos el perdón del Señor? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Adoramos a Cristo, amén. 1:9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que es necesario que nosotros, para recibir ese perdón, confesemos el pecado que tenemos, la afrenta que tenemos, la rebeldía que tenemos en nuestros corazones en contra de alguien. Nosotros podemos sufrir ofensas, pero también podemos ofender. Hemos vivido situaciones así. ¿Cuánto lo creen? Yo lo he vivido, y en este tiempo mucho más. En donde el que te ofende, o el que te hace el daño, o el que te está hiriendo, y llámese, puede ser leve, puede ser grave la ofensa, puede ser, no, la Biblia no la expone por jerarquía, sino dice ofensa. Y que esa ofensa debe ser perdonada por nosotros de corazón. De corazón. Hay muchos que han traído a sus mentes y a su sistema de vida: yo te perdono, pero mantengo mi distancia, ya no será igual. Como que hacemos límites. Y la Biblia dice que es de todo corazón. Hacerlo de todo corazón implica de que nosotros olvidemos la ofensa de tal forma que no pasó. Que no pasó. Que no hubo tal ofensa en nuestras vidas. Nunca existió eso. Porque eso es lo que pasa cuando Cristo nos perdona a nosotros. Cuando el Padre perdona nuestros pecados, Él lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de Él. Asimismo nosotros, por las ofensas de nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Quiero que busquemos también en Colosenses capítulo 3, 2 y 15. Para poder perdonar, no es fácil perdonar. Claro que no, es una tarea bastante difícil. Pero Cristo dijo y dio una advertencia: que si no lo hacemos de corazón, Él también hará eso mismo que hizo con esos siervos, lo hará con nosotros. Dice en el verso 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero dice que Cristo nos perdonó. Pero, ¿qué pasa si en nuestra andar, en nuestra manera de vivir, no podemos perdonar la ofensa? Nos cuesta perdonar la ofensa. Yo meditaba en esta palabra y yo decía, la única forma de no poder perdonar la ofensa de mi hermano o de mi hermana, aunque esta sea grave, es porque sencillamente yo todavía no me siento perdonado. Porque es que no puedo recibir perdón si yo todavía no me he perdonado, si yo no recibo el perdón del Padre. Y esto es parte del principio de sanidad interior. Y el perdón es parte del principio de la guerra espiritual. Porque quien anda con rencor, con odio, digamos enojo, vamos a ponerlo ira, una contienda, un disgusto X contra mi hermano, contra alguien al cual está ligado al cuerpo de Cristo, porque vamos a hablar cuando hay un enojo en contra de alguien que no está ligado al cuerpo de Cristo, que son los que le dicen mundanos, los vecinos, la gente que no es del cuerpo de Cristo. Yo tengo ese enojo allí. Si yo mantengo ese enojo representa y no lo puedo y vengo acá, eso inclusive es una perturbación en la oración. Dios me escucha la oración del que está enojado. Yo no voy a decir levanten la mano de los que estén enojados. No, usted se lo va a reservar ahí. Pero todos los días, en diferentes formas y circunstancias nos enojamos. Pero ese enojo no puede prevalecer porque el amor del Padre está fluyendo en la casa. O sea, el amor de Dios, el cual me perdonó a mí mis ofensas, debe ser real y palpable. Y por eso que entiendo que el Señor dice que seamos como niños. Porque es que el niño se peleó y al otro día, y así literalmente, solamente el que está envuelto en ese amor, que vive ese amor día y noche, es una forma de adoración a Dios también. También se adora cuando se perdonan las ofensas. Porque tú estás haciendo lo que el Padre quiere. No se puede entender, y por mucho tiempo se está hablando de la adoración. Y la adoración no es solamente, como muchas veces lo dijo el pastor Boy, y lo han dicho muchos conferencistas en este lugar, no es cantar. No es el tocar, es vivir una vida continua, revestidos como hijos amados de parte de Dios, como dice en Efesios, lleno de entrañable misericordia. Sí, que viene de lo más profundo. Si un enemigo viene, y a mí lo digo por testimonio, cuando, usted no sabe esto, pero yo se lo voy a decir. Cuando a mí, mi pastor sí sabe, pues yo lo hablé con él, y lo hablé con la pastora. Cuando yo estaba en el otro trabajo, en el último que tuve, y a mí me exponen para sacarme, por situaciones que él comentó dentro de, porque hizo otro grupo, el cuento es así, por testimonio. Fue una situación que a lo mejor él pensó, no, yo voy a tener, no, nada que ver, hermano. Nosotros tenemos que practicar el evangelio realmente y vivir realmente esa entrañable misericordia, ese perdón de Dios. No es de los dientes para afuera, es realmente vivirlo. Lo que pasamos ya, el otro día estamos otra vez como dos niños jugando. ¿Verdad, Cecilia? Cecilia y yo también tuvimos una. Mire, y fue una bendición. ¿Qué pasó con este hombre? Yo le dije a él, no me daba permiso, tuve una alergia muy fuerte, no me daban permiso, siempre tenía que ceder a que no podía ir por asunto de las horas, por el tiempo, por muchas cosas. Yo dejaba pasar esas situaciones una y otra vez, hasta el día en que yo le dije, mira, yo voy a renunciar, no voy a poder seguir estando, yo necesito verme a lo que él ahí sí me ajustó, a darme el permiso y todas estas cosas, lo programó. El día que yo salí, dije, porque ya él me dijo a mí, no te vayas, yo te voy a dar el permiso, lo que pasa es que he tenido mucho trabajo, que no puedo estar aquí, tengo que viajar, no sé, y tú eres la persona que, ustedes saben,
aquella razonamiento que siempre te hace ceder. Me deja ir, y el día que yo me fui, el día que yo iba a renunciar, ese día a mí me concedió, como a los 3 días me concedió el permiso. Y cuando yo fui al hospital a verme, como a las 2 de la tarde, llegó el fiscal de su papá a decirme de que yo he sido votada por reducción de personal. Y yo me quedé así con aquella situación, o sea, él preparó de una forma con alevosía la situación, porque yo había dicho que yo quiero renunciar porque necesitaba atender mi salud. Lo más correcto que el que me diga aquí que ya mi relación de trabajo había terminado. El punto es, hermano, que él cerró el grupo de WhatsApp, él me saca y coloca otro grupo de WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp él expone, no expone la carta que me enviaron a mí, que fue por reducción de personal, porque eso fue lo que escribió la carta. Esa fue la que yo llevé al Ministerio del Trabajo. Él coloca que yo fui votada porque yo no tenía ética, que yo no tenía valores, porque yo era una delincuente. Hermanos, literalmente, así lo expuso él en esa comunidad. Mire, yo lloro por chillona, no porque sienta algo en contra de él, yo soy muy chillona. Y mire, y yo le llamé al pastor, le dije, pastor, pasa esto. Incluso el pastor me dijo, cuando consigues la carta, me llamas para ir a hablar con el pastor Moisés, porque supuestamente yo no tenía ningún valor religioso, ni ético, ni moral. O sea, un delincuente. La gente, lo que él no sabía, y lo que tampoco sabe el diablo, aleluya, bendito sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya. Jehová Shebaot, que hay un Dios continuo, amén, que mira. Amén. Y es aquí donde viene el proceso del perdón. Porque tú, cuando eres ofendido por alguien, tú puedes, por tus propios medios, hacerte valer tu derecho. Porque la ofensa te da un derecho de poder exigir, de poder hacer. Y de ahí entonces se incorporan las emociones y se incorporan muchas cosas, la lógica, el argumento satánico que se pone en contra de la voluntad de Dios, la altivez, que siempre no. Y yo dije, esta cara que yo tengo aquí, hermanito, esas me están sirviendo, sí, esas no son de lujo, eso es de experiencia en Dios. Aquí chiquitico todo, el pastor nos lleva una morena, ¿no? Pero nosotros íbamos escalando también, aprendiendo ejemplos de nuestros pastores. Mire, y yo no busqué nada, empezaron los padres a llamarme, a decirme, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué aquello, que lo otro? A todos esos que me preguntaron de esa forma, yo no respondí nada. Me quedé calladita, como si me fueran a operar. Y aquellos que me dijeron, porque yo a mis hermanos, a los que estaban allá en ese lugar, a esos mis hermanos, a esos sí les expliqué y los llamé. Yo los llamé. Pero hay otros que no. Hubo uno que me consiguió la carta, la dichosa carta, porque él colocó la carta en ese grupo como cuando se ve por una sola vez y después se borra. Y empezaron a exigir los padres, danos la carta otra vez y dinos qué fue lo que pasó. No, ese no es Ruth. Y empezaron esa gente, hubieron 2 doctoras que inclusive se agarraron en el grupo por mí, y yo no sabía nada de todo esto, de lo que estaba pasando en ese grupo. Eso se formó una situación tremenda. Y la gente empezó a instigarme para el odio. Aquí está la carta. Exhibe esa carta en las redes para que él quede avergonzado y que yo no sé qué cosa es aquello y lo otro. La carta que le había enviado allá. Y me encontré con esta palabra. Y me encontré con la palabra que dice que no hay que pagar mal por mal. Y yo le dije al Señor, pues mira, está bien. No paguemos mal por mal. Agarré la carta, ni siquiera el pastor se la dio. Pastor, yo me olvidé de esa carta. Y dije, Señor, yo quiero adorarte, no cantarte, yo quiero adorarte.
aquí, allá y en todas partes. Así que está bien, yo me voy a hacer silencio. Ayúdame a montar mi espacio para bendecir a estos niños, los que vengan. Hermanos, yo hice silencio y las personas comenzaron a decirme cosas. Los padres, muchos padres me llamaron, usted no sabe. Y me encontraban, pero defiéndete. Pero tú no eres tonta, eso me dijeron de todo. Defiéndete, ve, sin vergüenza. Ese es un gay, ese no sé qué cosa. Yo me quedaba callada, yo no dije nada. Y yo la única palabra que una hermana tremenda de aquí, no voy a reservar nombre. Y yo le dije, no, dame un abrazo, le dije. Dame un abrazo y con eso es suficiente. Mira, hermano, yo me quedé callada, yo no dije nada. Y los hermanos y la gente que supieron de esa situación no le creyeron. Él quedó avergonzado. Porque en el mundo espiritual yo veía cómo Dios traía ángeles al lugar donde yo estaba. ¡Aleluya! Y el Señor me dijo, yo me complazco cuando tú te sometes por encima de lo que estás sintiendo dentro de ti. Él reía. Y sabe una cosa, vi al Señor danzar, no, vi como los pies en sandalia, y veía cómo danzaba, y yo me puse a llorar con más ímpetu, y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué a ti se te ocurre danzar ahorita? Yo tengo un dolor y tú estás danzando. Ay, santo Jehová, Dios de Israel, pero eso es tremendo. Y de pronto la danza que el Señor estaba haciendo era una danza de liberación. En Isaías dice que Él canta por nosotros, danza por nosotros. Pero hay que nosotros someternos a la palabra del Señor. El odio, hermano, nos seca. El odio, la rabia. No, hermano, si usted se disgustó con su hermano, no lo haga ahora, como dice el pastor, no porque estamos hablando de este tema. Agarre un tiempo y un espacio y vaya con ese hermano y abrácelo. Pero sí hágalo. Porque hay una advertencia de parte del Señor. Si no lo haces de corazón, te voy a entrar a la cárcel. La cárcel, hermano, ¿qué es lo que hay en la cárcel? Yo en el momento, el odio que sentía de esas personas, todas las cosas que hicieron, yo sentí que me metieron por un momento en una cárcel, como que, wow, qué tremendo. Pero como yo sabía que yo veía al Señor danzando, y yo decía, el Señor es tan feliz, porque yo estoy así, algo está pasando que yo no estoy entendiendo. Y yo después reflexioné sobre la danza de Dios, y mi espíritu decía, Él está trayendo liberación. Él estaba danzando, y la danza que Él hacía literalmente traía libertad sobre el territorio, diciendo, ella es mi hija, así que no sotarrabasamos. Mira, el Señor pelea por ti cuando tú tomas la posición correcta, que es la obediencia al Señor. Porque el problema no es amar a Dios, no. El problema es hacer lo que Él dice que hay que hacer en su palabra. Amar a Dios, todo el mundo ama a Dios. Hasta un mendigo, si tú le preguntas, te dice que ama a Dios. Pero hacer esto, dejarnos gobernar por el odio y esto no es amar a Dios. No debemos de dejarnos guiar por el disgusto. Bien, dice, ya vimos Efesios cuando dice que tienen que ser vestidos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Aleluya. Dios quiere que aprendamos a perdonar. ¿Y cómo tenemos que perdonar? Es la forma que nosotros necesitamos asimilar en esta mañana. No es como nosotros decimos, yo te perdono, pero voy a guardar mi distancia contigo. No. No. Efesios 4, capítulo 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
revestimiento, el revestimiento de la naturaleza de Cristo en nosotros implica lo que dice Gálatas 5:22. Y no es fácil manifestar esos frutos. No son frutos nuestros, son frutos del Espíritu Santo que se manifiestan en nuestra vida. Y la única forma de manifestarlo es estar en una circunstancia que te permita exponer ese fruto. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. ¿Cuántos han discutido con sus hermanos en este tiempo? Amén. Yo he tenido algunos encontronazos fuertes, pero así también me he puesto a cuenta con ellos desde hace mucho rato. Y no siento nada en contra de mi hermano, absolutamente. Y evidencia de eso es que no lo expuse y no lo voy a exponer. Eso es asunto de él con Dios. Lo que él hizo, el Señor tomará en cuenta qué va a hacer con él. Eso es asunto del Señor. Ya yo dije perdoné y listo. El perdón trae oxígeno al cuerpo terrenal. Hay gente enferma y vemos que la enfermedad viene precisamente porque los huesos se van secando. Es como una carga pesada que llevamos y tenemos que soltarlo. Vamos a ver. Dice Marcos 11. Tenemos que aprender a perdonar, hermano. Es aprender a perdonar. Capítulo 11, versículo 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Al cual está la coletilla de comisión. Si tienes algo en contra de tu hermano, o sabes que alguien tiene algo en contra de ti, amado, no dejes que pasen los días. No dejes que el orgullo, yo he predicado aquí del orgullo, es un pecado. Tenemos que ir a perdonar. Tienes que ir a ver qué pasa con tu hermano y hacerle sentir, no importa lo que pasó, estamos bien. Te he perdonado, yo te amo, perdóname tú a mí. Hermano, tenemos que practicar el perdón. Verso 25, seguimos al 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. 27. No, hasta el 26, perdón. Entonces cuando oremos, perdonamos, porque si no el Padre Celestial no nos perdona a nosotros. La advertencia está hecha, está dada. Y el juicio de Dios comienza por la casa del Señor. No nos extrañemos de vernos muchas veces en condiciones que son liberadas por nuestra testarudez. Porque es la rebeldía. Somos contumaces cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Estamos siendo rebeldes hacia Dios. Sabemos que tenemos que, no, pero que no importa, hermano, no importa. No se connoten eso de lo que pasó. Piense, cuando vaya a perdonar, así como lo hice en estos tiempos, cuando vaya a perdonar, piense en el amor de Dios para con su vida. Cuánto Dios te ama, cuánto Dios hace cosas maravillosas para ti. Entonces vale la pena perdonar porque Él nos ha perdonado primero. Consecuencias de no perdonar. Sabemos que para recibir el perdón tenemos que confesar cuando nos referimos a Dios. Esa es la primera vertiente. La otra vertiente es cuando hay que perdonar al prójimo, al hermano. Una cosa es el perdón que recibimos de Dios y otra cosa es el perdón que nosotros tenemos que practicar con nuestros hermanos. Proverbio 28, verso 3. Proverbio 28, verso 3 dice: el hombre pobre y robador de los pobres. Ese no es. Proverbio 28, 13.
Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Allá dijimos en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea que el confesar el pecado, el confesar la ofensa, el hablar la ofensa con tu hermano, el ponerte de acuerdo con tu hermano, que es un principio también en el reino, el ponerte de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, allí está el Señor, ¿verdad? Haciendo, bendiciendo ese pacto que tú estás haciendo con ese hermano, de esa ofensa, poniéndote de acuerdo con Él, amén. Igual, entonces con el Señor es confesarlo a Él. Señor, te confieso mi pecado. Tienes que reconocer que pecaste y que todos los días pecamos, hermano. Porque dice el mismo versículo que si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Entonces todos los días pecamos, todos los días tenemos que pedir perdón al Señor y humillarnos delante del Señor. Pero también dice entonces en Proverbios que el que no confiesa ese pecado no alcanzará misericordia. Y lo más tremendo, dice el que no prosperará. Pudiésemos pensar entonces que parte de nuestro retraso de la prosperidad en Dios, no la prosperidad del movimiento extraño, de la secta, no. Te hablo de la prosperidad que viene de parte de Dios. El retraso puede ser por situaciones que nosotros no hayamos confesado. ¿A quién? Ahí no dice que a Dios, ahí dice verso 13, el que encubre sus pecados. O sea, el encubrir significa no hablar del pecado, no ha pasado nada. Es taparlo, es callarme, es como que Dios bendiga a Santiago, yo ofendí a Santiago y yo me hago la loca con Santiago, como si no hubiese pasado nada. Entonces yo ahí estoy encubriendo mi falta, haciendo, entonces él cada día se está poniendo mal, yo no lo estoy viendo. Y cada día esté enojado, porque yo estoy con mi cara muy tranquila y que adorando a Dios. Y el hermano está enluchado, que no puede ni siquiera verme, no quiere ni siquiera venir a la iglesia, no quiere hacer nada, porque él está enluchado conmigo. Porque yo fui, lo ofendí y no pedí perdón. No me puse a él, sino que encubrí mi falta. No debe de ser así, no te puedes hacer el loco cuando tú sabes que has ofendido a tu hermano. Tú tienes que lograr ayudar a ese hermano a vencer esa situación. No importa si es menos, si es más, no importa, hermano, no importa, eso no importa. Lo importante es que tú hagas lo que dice la palabra del Señor. Si no, dice, no prosperará jamás. Aquí dice, no prosperará, pero en otra versión dice, jamás prosperarás. No puedes prosperar. Por más que te esfuerces, no vas a prosperar, porque incluso hay disgustos que tenemos en contra de Dios. Disgusto porque nos sentimos enojados porque de pronto no ha pasado lo que tú por tantos años vienes clamando al Señor. Y por el contrario, tu corazón tiene que estar así, como una flor, dispuesto a recibir todos los días. La flor se seca todos los días, hermano, y vuelve a salir al otro día. Eso es tal cual. Tiene un tiempo de duración por el tiempo, por los factores que se ponen en el ambiente. Pero como dice la canción, y nuevamente estoy lista para ser abierta por tu lluvia como una flor. Dime lo que tengo, yo quiero renacer. Y así tenemos que estar nuestro espíritu continuamente. Si yo me luché con alguien, hermanito, agarre a ese hermanito, vaya en obediencia y póngase a cuenta con él, hágalo feliz. ¡Aleluya! ¡Haga feliz a su hermano! Y yo le garantizo que glorias descienden en su casa y prosperidades le alcanzarán. Y dice la palabra del Señor, busquemos también. Entonces, número 1, jamás será prosperado por encubrir el pecado, por no confesar, por no tratar de enmendar buscar ese perdón. Busquemos Mateo 3:27. Dios, aleluya. 23, perdón. Voy.
23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces, aquí está hablando el Señor, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Muchas veces la rebeldía, el hacer cosas en contra de los profetas, en contra de sus siervos, es como una dimensión muy aparte. Cuando ofendemos a nuestros hermanos, no es igual cuando ofendemos al pastor. No es igual cuando ofendemos a un líder que está en eminencia. Y no que sea más que el otro, no tiene nada que ver eso. Es en la dimensión en que Dios lo tiene en ese momento a él o a ella. Entonces dice la palabra que cuando nosotros no queremos someternos a ese perdón que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, dice, Él nos dejará nuestra casa desierta. Porque cuando Él no está, Él no puede estar en un lugar donde hay enojo, donde hay ira. Él se contrista dentro de sí mismo, se contrista en nosotros porque no queremos perdonar, porque hablamos mal en contra de nuestros hermanos. Imagínense cuánto dolor sentirá el Señor que decide simplemente apartarse cuando hablamos mal en contra de nuestros pastores y líderes. Número 3. El no confesar el pecado hace que nuestros huesos se consuman, se envejezcan. Busquemos Salmo 32. Salmo 32, verso del 3. Dice, mientras callé, este es un salmo de David. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi verdor. Eso aquello que es colorido, que es lindo, que todo lo ve. ¿A cuánto les pasa cuando ustedes están llenos del Espíritu Santo? Se sienten con ese encuentro tan emotivo y tú ves todo bonito. Y tú estás caminando en el sol y quizás tienes hambre porque no has podido comer, pero tú vas como que todo es colorido y todo es lindo porque el Espíritu Santo está agradado, está contigo, está allí. Y todo se hace más ligero. Pero cuando encubrimos el pecado, Dios no puede estar donde está el pecado. Nos lleva a la reflexión que hay que pedir perdón. Y ese perdón que hay en nuestros corazones, esa falta de perdón que hay en nuestros corazones, nos envejece. Ese verdor, ese colorido, nos lleva a un estado de sequedad, de desierto, donde todas las cosas nos parecen un fastidio. Levantarnos es un cansancio. Sentarnos es un cansancio. Si tú ves que esa es tu circunstancia, que todo te está pareciendo un poco como que, ¿qué pasa con este cuerpo mío? ¿Qué pasa con este día mío? ¿Qué pasa con este trabajo? Y la cosa se está poniendo pesada. Créeme que hay que examinarnos. Hay algo que puede estar afectando esa presencia de Dios en nuestras vidas y tenemos que ponernos a cuenta. Eso nos consume. Salmo 32, ok. Ahora, a su nombre, gloria a Jesús. Ahora, la situación, eso sería con nuestro Padre Celestial. La necesidad, la consecuencia de no declarar al Señor el pecado, de no confesarle, de tomar las cosas tan ligeramente. Mentimos y no pedimos perdón. Y decimos otra mentira, es como si estuviéramos happy day, o sea, todo bien, todo feliz. Ofendemos, hacemos cosas, nos comportamos como muchas veces mundanos. Miren, una cosa es portarse aquí y otra cosa es portarse en la calle. Que aquí somos santos todos, pero en la calle, en la casa, con el esposo, con los hijos, ¿cómo somos? ¿Somos realmente llenos del Espíritu Santo? Entonces ahí es donde viene la reflexión a nuestras vidas. Cuando no confesamos al Señor, dice, hay consecuencias por encubrir ese pecado. Busquemos Santiago 1:16. Santiago 1:16.
Dice, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo hacer nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Si Él nos hace nacer a nosotros por su palabra y somos una nueva criatura, nosotros tenemos que ejercitarnos como nueva criatura. Algo que está nuevo no puede venir vencido, no puede estar en una condición catastrófica. Algo que está nuevo está apto para poder perdonar, para poder hacer, para manifestar este fruto que el Señor quiere que nosotros manifestemos frente a nuestros hermanos. Si ya tú tienes 30 años, 40 años en el Evangelio, 10 años, 8 años, ya tú tienes la capacidad de poder guiarte por el Espíritu Santo y tener nobleza en el corazón y pedir perdón. No debe ser para nosotros como algo difícil, como algo como que, y si lo está, entonces estamos en concurso con el orgullo. Hermanos, no podemos dejar que estas actitudes nos envuelvan, porque nos vamos secando, nos vamos apartando del propósito de Dios para nuestro ministerio y para nuestras vidas. El no perdonar a mi hermano me expone a ser entregado a los verdugos. Los verdugos son los que ejecutan a los condenados a muerte, aplican los castigos corporales que dictan la justicia. Busquemos Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. Aquí habla del adversario. Muchas veces en nuestras mentes terrenales pensamos que cuando nosotros tenemos una ofensa con alguno de nuestros hermanos, a veces el diablo y nosotros mismos creemos que es nuestro enemigo. Y nos ponemos tan disgustados que pensamos que no podemos estar con esas personas, o muchas veces lo rechazamos y nos amotinamos. ¿Cuántos se han amotinado con sus esposos? Ah, bueno, yo soy la única pecadora entonces. Yo me he amotinado muchas veces con Manuel y Manuel también conmigo. ¿Por qué? Porque como pareja también tenemos pensamientos, ideas. A veces nosotros las mujeres somos intensamente intensas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros hacemos eso, yo no puedo esperar, hermano, 2 días o 3 días, o castigar a mi esposo por cosas, ¿no? Nosotros tenemos que ser obedientes en cuanto a eso. Exacto. ¿Qué pasa? Entonces, cuando tú dejas pasarlo en el tiempo y ese disgusto está ahí, además que el hermano se encuentra amargado y se encuentra disgustado, tú haces por esa mora que tú tienes, por ese retardo que tú tienes en no ejecutar el perdón, el Señor va a ejecutar su juicio. Y cuando tú vengas a ver, vas a ser llevado con los verdugos a la cárcel espiritual. Que te vas a encontrar, cuando tú vengas a ver, te vas a encontrar en el mismo desierto. Y este es el desierto que es para arrepentimiento, donde no va a haber ni el soplo de Dios, nada. Un silencio total. Porque hay que aprender, hermano, que cuando hay que ejecutar la palabra de perdón, hay que hacerlo para ayer. ¿Usted sabe qué es para ayer? Exactamente, hermano. Entonces no dejemos, porque la ejecución de esos verdugos es precisamente eso, llevar, y dice que él hace, dice aquí, castigos corporales. De allí que vienen tantas enfermedades y tantas cosas. Dios le permitió a Satanás tocar el cuerpo de Job. La incidencia de Job es totalmente diferente a la que yo estoy aquí refiriendo, porque Job no estaba en rebeldía ni en desobediencia. Pero lo que quiero demostrarte es que Satanás puede tocar con permiso de Dios tu cuerpo. Es decir, que los verdugos pueden venir a tocar tu cuerpo por causa de esa falta de perdón que tú hay en tu corazón. ¡Pum! Un cáncer, ¡pum! Un algo que... Entonces ahí nos ponemos en dos patines, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer, hermano?
no ser contumaces, por favor. Vayamos y pidamos perdón. Ejercite eso como la sonrisa en un espejo. Que sea algo natural. ¿Cuánto lo vamos a practicar? Aleluya. ¿Cuánto lo vamos a practicar? Amén. Practíquelo, hermano, porque así no activa el juicio de Dios sobre usted. Porque la casa de Dios va a recibir el juicio primero. Y después vendrá sobre los inconversos, porque ellos son, ya es otra cosa. La maldad que a veces hay en el impío es que mental y psicológica y emocional y físicamente no desean servir a Dios, ni quieren, ni pueden, ni hacer nada de Dios. Amén. Pero los hijos de Dios sí podemos, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios y porque le amamos. Amén. La falta de perdón trae amargura, trae división. Busquemos Proverbios 27, verso 3. Ya voy a terminar, pastor. Proverbios 27. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Tremendo. O sea que el disgusto, la molestia que tú puedas tener contra tu hermano, si no la liberas, si tú no la sueltas, la única forma de soltarla es pidiendo perdón, poniéndote a cuenta con tu hermano. Es más pesada que una piedra, más pesada que la misma arena. Tenemos que pedir perdón, tenemos que liberarnos en el nombre de Jesús. El orgullo es otro obstáculo que nos impide pedir perdón. Busquemos Proverbios 16, verso 8. Proverbios capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo trae como consecuencia el derrocamiento. Y tarde o temprano vas a caer, porque los que somos hijos de Dios nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios resiste al orgullo, resiste al altivo. Y de una u otra forma su mano poderosa nos va a hacer entender de que nosotros tenemos que ir y pedir perdón y ponernos a cuenta, tanto con Él como nuestros hermanos. Estos son principios de liberación que nosotros muchas veces estamos adorando, y estos son estorbo para la misma adoración en tu vida. Amén. Tercero, la autojustificación. Lucas 18. Lucas 18, verso 16, capítulo 18, verso 9. Gloria a Jesús. Y a uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces muchas veces el orgullo y la autosuficiencia de creer que somos mejores que otros, pensar de que somos suficientes con lo que tenemos y así estamos bien. Si el hermanito está en el problema de eso, asunto de él. Si él allá con Dios, no, hermano, no. Tenemos que agarrar a nuestro hermanito. Si usted lo ve, que tuvo una incidencia con él, pasó el tiempo y usted ve al hermanito cambiado, lo ve, acérquese. Mire, no hay ni siquiera que haber palabras. Con un abrazo muestra mucho, ¿no es así? Un ósculo santo. Y decir: hermanito, yo estoy aquí, perdóname, olvídate de aquello. ¿Verdad, Cecilia? Aleluya. Aleluya. La indiferencia es
es la evidencia de que estamos falta de perdón. Romanos 3:11. Gloria a Dios. En Romanos 3:11 dice la palabra del Señor: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es tremendo, la indiferencia. No hay quien entienda, no hay quien ceda. Exactamente. O sea, continuamente, a pesar de que esa ofensa puede estar allí, no queremos escuchar, no queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a buscar Jeremías 5:2. Jeremías capítulo 5, versículo 21, perdón. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ven, y tiene oídos y no oyen. Y esto es tremendo, porque teniendo una verdad en nuestros corazones, nosotros sabiendo qué es lo que hay que hacer, tenemos entonces vista y no vemos, oídos y no escuchamos. Y eso es ser rebelde con Dios, ser indiferente con Dios. Isaías 42, verso 20. Verso 20. ¿Quién, desde el 19, quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como mi siervo, como el siervo de Jehová? El 21. Jehová se complació por amor de la justicia en manifestar la ley y la ley en engrandecerla. O sea, nosotros muchas veces, el verso 20, que ven muchas cosas y no advierten, que abren los oídos y no oyen. Jehová magnifica su ley, que a pesar de que hay profetas y hay hermanos que sienten, entienden el mover de las cosas que hay que hacer en la iglesia y fuera de la iglesia y no se hace, Dios nos llama ciegos y sus mensajeros los llama también, dice, a sus mensajeros dicen sordos, ciegos y sordos. Eso fue lo que escogió el Señor. Y él mismo se hace la pregunta: ¿quiénes son mis siervos? Los ciegos. Porque sabiendo que hay una palabra dada para reconciliación, para restauración, para hacer chuttamí, y no lo hacemos, no concurrimos a ella, sino por el contrario, ahí nos quedamos indiferentes hacia Dios. Y por último, para terminar, la amargura, la raíz de amargura. Y ya es el estado crónico, diría yo. Cuando hay raíz de amargura, es el estado crónico de ese enojo que tuviste contra tu hermano, inclusive contra Dios. Y ya cuando hay esa raíz de amargura, es necesario que te humilles, que te desplomes, que te reinicies, que hagas algo nuevo hoy, porque hoy hay oportunidad para todos. Amén. Vamos a levantarnos, a colocarnos sobre nuestros pies. La amargura es el sentimiento de sentir que eso que yo estoy percibiendo no me deja ser feliz. La amargura me seca, la amargura trae rencillas, trae división. Y muchos de los verdugos que se te van a pegar van a ser espíritus de pleito continuo. El que está amargado vive peleando todo el tiempo, todo momento, todo le encuentra un sinsentido a las cosas. Si tú te encuentras en esa situación, te invito a que tú pidas perdón al Señor y comiences de nuevo, algo nuevo en el Señor. El perdón